Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto que estén esta tarde con nosotros. Mi nombre es Verónica Quinteros, Senior Account Manager de Automation Anywhere, y les quiero dar la cordial bienvenida a esta sesión de webinar en conjunto con Digital Bank, donde les queremos contar la experiencia en conjunto con nuestro cliente Antofagasta Minerals, de cómo ha sido su camino en la transformación digital a través de la automatización de procesos y en especial en este desafío tan importante que estamos teniendo, que tiene que ver con la pandemia global, en este caso post, sobre todo la crisis social que estuvimos enfrentando en nuestro país. También es súper relevante contar eh, que también Antofagasta Minerals, como muchos saben, y ahí Marcelino nos va a contar, que Marcelino ahí ya está en línea con nosotros, nos va a contar que la automatización de procesos no es exclusivo de la banca, y aquí vamos a ver un caso súper interesante donde está aplicado en otros procesos y en otra industria que es la minería. Así es que primero que todo le quiero dar la bienvenida y muchas gracias a Marcelino por estar aquí compartiendo su experiencia. Marcelino, estás en mute. Ay, Ahora sí, era para ponerle suspenso, ¿no? sí, por supuesto. Muchas gracias, Verónica, por Muy tu bien. introducción. Saludos a todos quienes nos están mirando. Eh, bueno, muy agradecido por la invitación que nos ha realizado Digital Bank en conjunto con Automation Anywhere. La idea, como dijo Verónica, es comentarles un poco cuál ha sido nuestra experiencia, cuál ha sido el camino que hemos ido recorriendo en este periodo y en este proceso de subirnos a una tecnología nueva. Bien, comencemos. Hoy día quiero comentarles algunos hitos, algunos tópicos, ¿no es cierto? Primero contarles quiénes somos, hablarles algo sobre nuestra estrategia, cómo nos vemos como compañía, cómo nos interesa que nos vean, el proceso de maduración que hemos ido adquiriendo en esta implementación de solución técnica, cómo hemos ido desarrollando nuestro modelo de trabajo, cómo hemos ido aprendiendo en un proceso que ha sido bastante particular. Muchas de nuestras ideas, nuestros planes iniciales hemos tenido que modificarlos. Por supuesto, cómo esa transformación producto de los diversos eventos que han ocurrido dentro del país y en el mundo nos han ido obligando a replantear nuestro modelo. Primero, ¿quiénes somos? Antofagasta Minerals es hoy día el mayor grupo privado chileno. Somos uno de los mayores, de los 10 mayores productores de cobre en el mundo. Somos una compañía regionalista, nacimos en una de las regiones acá en Chile. Somos oriundos de Antofagasta, ¿no es cierto? La historia muestra que es posible emprender desde las regiones, es posible crecer, es posible generar valor y beneficio a nuestros accionistas, trabajadores y comunidades en un entorno absolutamente adecuado al proceso minero. Nuestro propósito ¿Me escucha? como compañía... Hay una sola Verónica, cosa que sí, se me olvidó mencionar y que es súper relevante, que todas las preguntas que quieran hacer, dígame. las pueden hacer aquí en el chat que tienen, a ver, al otro lado, y al final de la sesión la vamos a estar respondiendo. Ahora sí lo dejo continuar. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Como les mencionaba, bueno, nuestro propósito como compañía es muy claro: desarrollamos minería para un futuro mejor. Nuestra visión, por supuesto, ser reconocidos como una compañía minera internacional, convertirnos en referente global de una compañía en base en Chile, centrada fundamentalmente en la extracción de cobre y los subproductos que se obtienen a partir de ello. Destacando, por supuesto, a través de una eficiencia operacional, creando valor y una alta rentabilidad y un socio preferido en la industria minera global. Nuestra visión es poder entregar un servicio de calidad, un servicio absolutamente diferenciador. Ustedes saben que los commodities tienen una particularidad y es que
del punto de vista técnico, no existe mucha diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, las compañías nos diferenciamos exclusivamente en el servicio que somos capaces de entregar a nuestros clientes. Comenzando la historia, el año 2018, cuando nos planteamos en nuestro modelo de operación como área de tecnología, quisimos hacer converger dos escenarios que existían. Por un lado, el IT tradicional, sobre el cual nosotros ya habíamos estado trabajando durante los periodos anteriores. Conformamos los equipos, conformamos una vista respecto de cómo queríamos que la organización nos percibiera. Y por otro lado, tratar de que el OT tradicional, todo lo que es la tecnología de operación, pudiese subirse a este escenario. Esos dos mundos teníamos que hacerlos converger, ¿no es cierto?, de manera tal que en un futuro, o sea, nuestro plan era 2018-2021, nos pudiésemos ver como una empresa cohesionada, una empresa en que la información que podíamos ser capaces de extraer de cada una de estos mundos, lo íbamos a vertir sobre una fuente global de información, un data lake, y ese data lake, por un lado, iba a convertirse en nuestra fuente de información para la toma de decisiones. Por otro lado, el IT tradicional, que ya lo habíamos reforzado con la centralización de las operaciones, la implementación de una ERP de clase mundial, ¿no es cierto? Y una serie de condiciones técnicas y de infraestructura que nos permitía hacer frente a 4 escenarios. Por un lado, la gente, las personas que teníamos que mejorar. Por otro lado, llevar a cabo un proceso de transformación digital que fuese bastante rápido. Nos interesaba tener resultados en el muy corto plazo. Y por otro lado, subir un poco a preparar a toda nuestra gente para que fuésemos capaces de desarrollar y enfrentar esta nueva realidad. Para eso nos embarcamos en lo que denominamos el programa de transformación digital. Este programa lo que buscaba era desarrollar algunos pilares que entendíamos como estratégicos. Conseguimos el apoyo del directorio de la compañía, de manera tal que esto no fuese solo una iniciativa de un área, que no fuese la iniciativa de un grupo de personas, sino que efectivamente fuera una definición y directriz compañía. Desarrollamos varios puntos, uno de ellos que nos parecía extremadamente relevante era la automatización de procesos, por un lado. Todo lo que era inteligencia de negocios, o sea, todo lo que es analítica de negocios. Por otro lado, lo que era blockchain, un poco tratar de unificar una serie de necesidades que había en las áreas operacionales, de manera tal que pudiésemos enfrentar el desarrollo de una manera mucho más adecuada. Un elemento relevante era la automatización de la fuerza de trabajo. Nos parecía interesante explorar algunas tecnologías que nos permitiesen desarrollar trabajo remoto, y no solo trabajo remoto en términos de llevarnos el escritorio de manera remota, sino que además de llevarnos parte de la operación o la que fuese factible de manera remota. Es decir, estamos hablando de operación remota de camiones, operación remota de perforadoras y una serie de elementos que hiciesen sentido a las áreas productivas. Por otro lado, teníamos la idea de los asistentes virtuales, en que entendíamos que esto nos podría permitir generar elementos que nos permitiese acercarnos mucho más a la gente, de manera tal de entregar soporte, pero de una manera muy particular. Que el asistente virtual fuese capaz de responder en lenguaje natural, que fuese mediante el uso de voz. No que tuviésemos escritura. Tuvimos varios lineamientos bien particulares, de manera tal de facilitar el acceso a la tecnología a la gente.
Y por otro lado, como los mencioné, el tema de analítica avanzada, que era el uso de data para poder predecir algunos comportamientos, ¿no es cierto? Y mejorar las eficiencias en productividad y por sobre todo en los procesos que hoy día la compañía desarrollaba. En este escenario desarrollamos varias reuniones al interior de la compañía, de manera tal de que pudiésemos levantar con claridad las iniciativas que nos iban a permitir desarrollar cada uno de estos puntos. Tuvimos diversas discusiones en que determinamos y categorizamos cada una de las iniciativas y con eso conseguimos un portafolio que nos permitió abordar cada uno de estos puntos de manera mucho más concreta. El primer punto que decidimos abordar, como les mencioné, fue la idea de automatizar. Y aquí surgió la primera pregunta. ¿Por qué tenemos que automatizar? ¿Qué es lo que esperamos conseguir con la automatización? ¿Cómo vamos a medir la eficiencia de esa automatización? Y para eso, en algunos de los equipos de trabajo, respondimos esas preguntas, ¿no es cierto? Y algunas áreas avanzaron con mayor velocidad. Y es así como en una etapa preliminar se eligió y se implementó una solución técnica. En particular, y siendo más concreto, se implementaron 2 soluciones técnicas. Y esto básicamente porque 2 áreas tomaron iniciativas distintas y corrieron por caminos separados. Desafortunadamente eso tuvo un final no del todo adecuado, básicamente porque una de las áreas fue un área de negocio, la otra área fue el área de tecnología, fuimos nosotros, e implementamos soluciones distintas, con proveedores distintos, con propósitos distintos, y finalmente nos encontramos con un escenario absolutamente desastroso. Tuvimos que dar algunas explicaciones, pero al interior de la compañía logramos un nuevo consenso, conseguimos alinear al negocio y no solo a las áreas, sino que la compañía definió un nuevo estándar, hubo una nueva reevaluación de la solución y una elección corporativa. Y ahí es donde llegamos a Automation Anywhere, quien nos acompañó en la implementación de esta solución corporativa y, por supuesto, en la elección de los partners de implementación. Nosotros dividimos el proyecto en 2 etapas. En una primera etapa íbamos a definir e implementar el producto, pero ya con una cartera de iniciativas concretas. Y en una segunda etapa, lo que hicimos fue elegir los partners que nos iban a acompañar en este proceso de construcción. Una vez que completamos esa actividad, recién le dimos el go y comenzamos el proceso ya en concreto. Este proceso, nosotros de alguna manera actuamos como el alumno aplicado. Hicimos la tarea tal como la indicaba el manual, tal como Automation y los players de mercado indicaban que debían realizarse las actividades. Esto es, lo primero que hicimos, desarrollamos un playbook y un centro de soporte. Es decir, el playbook lo que buscábamos era que nos indicara y nos diera las pautas de cómo construir, cuáles iban a ser los escenarios, cuáles iban a ser los landscapes y cuáles iban a ser los modelos que íbamos a utilizar para construir cada una de las iniciativas. Esto porque cómo funcionan, y quienes ya estén familiarizados con la estructura de construcción de bots, existe un modelo y una serie de lenguajes que van apareciendo. En particular, nosotros cada vez que construíamos un documento de especificación, ese documento de especificación tenía una clara guía de
de cuál era la información que debíamos transmitirle a cada uno de los colaboradores que nos iban a construir cada uno de estos robots. Por lo tanto, entregamos un documento bastante enriquecido, bastante madurado, más que simplemente una petición de negocio. La petición de negocio iba acompañada de un documento técnico, y ese documento técnico lo que buscaba era precisamente detallar cuál iba a ser el proceso constructivo y cuáles iban a ser las etapas y el resultado que esperábamos. Una vez que terminamos y concluimos este documento, el siguiente paso fue la implementación de las mesas de trabajo, es decir, cómo nos íbamos a dividir las actividades al interior de la organización. Y para eso generamos una serie de mesas de trabajo que eran grupos multidisciplinarios, que cada uno de ellos iba a atacar alguna de las problemáticas al interior de la organización. Nuestras áreas de cobertura eran desde abastecimiento, finanzas, legales, comercialización, básicamente todas las áreas de la compañía, excepto los procesos productivos que entendíamos que iban a ir en una segunda etapa. Básicamente, queríamos aprovechar la mayor experiencia, la mayor maduración y el mayor aprendizaje que íbamos a tener, de manera tal de ir a las áreas operacionales con herramientas ya sólidas, ya con una musculatura adecuada para poder hacer frente a lo que entendíamos que iba a ser un grupo importante de requerimientos. Y, por supuesto, la última etapa fue justamente la distribución de las actividades hacia los partners, hacia los colaboradores. Nosotros definimos varios colaboradores básicamente con la intención de poder distribuir la carga, poder asignar de manera adecuada los recursos y poder generar una especialización y acompañamiento de largo plazo. Esto es, y esto me imagino que muchos de ustedes lo han vivido, existen una serie de partners que finalmente, a pesar de que operan en una misma área en común, tienen ciertos grados de especialización que resultan relevantes al momento de poder entender de manera cabal el negocio y su naturaleza. Y lo que hicimos acá fue justamente eso. Fuimos desarrollando frentes y áreas de trabajo de manera tal que cada colaborador aprovechase de mejor manera sus cualidades y sus fortalezas en la construcción, en el acompañamiento y el entendimiento del negocio. Aquí sacamos varias cosas en claro en esta etapa. No todos los proveedores hacen de todo. No todos los colaboradores tienen la gente para todas las áreas. Es importante justamente explicar de manera detallada cuál es la naturaleza del negocio y el objetivo del proyecto, de manera tal de poder seleccionar al más adecuado en las áreas que correspondan. Todo funcionaba de maravillas hasta que tuvimos que hacer frente a una serie de situaciones que desafortunadamente no estaban en el plan de nadie. Primero, un estallido social que nos vimos enfrentados de manera muy cercana. Básicamente, eso nos generó algunas alteraciones en las operaciones, las que superamos rápidamente. Sin embargo, luego viene algo que definitivamente no existía en los planes de nadie, que era una pandemia global. Y esta pandemia que llegó de manera bastante sucinta hacia nuestro país, rápidamente cobró relevancia y nos obligó a modificar la planificación que teníamos. Lo primero que nos dimos cuenta es que teníamos que cambiar la manera como trabajábamos. Nos vimos enfrentados a una situación en que nos era imposible asistir a nuestros lugares de trabajo, por lo tanto teníamos que hacer uso de una serie de tecnologías que nos permitiesen desarrollar nuestras actividades, pero de manera remota. Nos dimos cuenta que teníamos que ser capaces de realizar comunicaciones mucho más efectivas, dado que no teníamos el cara a cara, no teníamos la presencia que era habitual en nuestras operaciones. Clarificar el mensaje resultó tremendamente relevante. Tuvimos que generar
un modelo de confianza extremadamente relevante en el trabajo y el rol que realiza cada uno de los colaboradores. La vista de 2 minutos, la visita de 2 minutos a alguien, el hacer seguimiento de una manera distinta, nos vio forzados a generar este nuevo modelo, esta nueva manera de cómo nos íbamos a ir relacionando con cada uno de los colaboradores. Hoy día entrego una actividad, realizo un control, los controles intermedios se volvían un tanto más complejos, ¿no es cierto? Por lo tanto, teníamos que hacer mucho más eficiente el uso del tiempo, no solo nuestro tiempo, sino que el tiempo de nuestros colaboradores. Debíamos realizar las mismas actividades en un tiempo distinto, en un modelo distinto. Todos esos aprendizajes nos dimos cuenta que habían modelos que eran tremendamente eficientes, tecnologías tremendamente eficientes, pero por otro lado, nos dimos cuenta también que había modelos que había que erradicar rápidamente, habían prácticas que no eran las más adecuadas, habían una serie de elementos que de la manera tradicional en la cual trabajábamos, que realmente en este nuevo modelo no tenían mucha cabida. Por lo tanto, una vez alineado el equipo, una vez alineada la compañía, finalmente logramos avanzar de manera mucho más eficiente, lo que es mejor, de manera mucho más eficaz. ¿Qué aprendimos de todo este proceso? Básicamente, las personas. Las personas son vitales en cualquier proceso de transformación. Personas contentas, personas motivadas, personas que se hacen partícipe de un proceso, definitivamente son lo que hacen la diferencia. Y eso es algo con lo cual nosotros vamos a continuar trabajando definitivamente. Por otro lado, planificación. Planifiquen en detalle antes de comenzar a automatizar. Planifiquen en detalle. ¿Eso qué significa? Significa que consideren todos los aspectos necesarios para que el proceso entendiendo la organización, las personas, la tecnología, estén preparadas para los distintos escenarios que les interesa analizar, incluidos los escenarios más pesimistas y Como una catastróficos. pandemia global. Eso va a ser como una pandemia, como una falla, como un proceso que fue definido quizá como menor, sin embargo empieza a adquirir relevancia dada esta nueva realidad, dada este nuevo proceso de automatización, y tuvo que crecer. ¿Cómo hacemos para crecer rápidamente? ¿Cómo hacemos para movernos rápidamente? Por eso es extremadamente importante la planificación en detalle. Y una clave que acá simplemente la repetimos, y nos la repetimos porque efectivamente es relevante, comiencen por procesos simples y claramente definidos. Un proceso de automatización, aunque en la implementación pareciera ser muy similar a un proceso de transformación o definición de proceso o mejora de proceso, no tiene nada que ver. Un proceso que está definido, que es claro, que es absolutamente sólido al interior de la organización, ese es un proceso candidato a ser automatizado. Existen evidentemente otros elementos de valor a considerar al momento de efectivamente automatizar, pero un proceso claro, que esté internalizado al interior del área en particular, evidentemente resulta mucho más eficiente y mucho más sencillo de automatizar. ¿Por qué? Porque cuando se realiza el proceso posterior, que es el proceso de evaluación se realiza también de manera mucho más clara. Se realiza de manera mucho más eficiente porque tengo métricas concretas, métricas que ya de alguna manera el área ya ha ido trabajando, ya ha ido madurando. Esto es solo el reflejo de eso. En el fondo, lo que nosotros decíamos, esto es como el proceso de automatización es como subirse a una máquina del tiempo, en que como los procesos se desarrollan de manera
estándar y repetitiva, todo puede hacerse muchas más veces. Y esas muchas más veces me permite generar mucha más información que me permite evaluar si efectivamente el proceso tuvo los De resultados hecho, lo hemos esperados. discutido con Marcelino, que una súper buena forma es eso, cuando partimos por estos procesos que están con las reglas súper definidas y que tenemos una historia de cómo se han comportado en el tiempo, pues decir, ¿sabes qué? Este proceso en su operación natural tenía estas características, duraba esto, tenía estos resultados y este es el proceso automatizado. Y recién sobre eso, que nosotros siempre hablamos como de las segundas olas, recién sobre eso ya empezar a trabajar si es que quisiéramos ir haciendo eficiencia. Pero como dice Marcelino, ellos fueron los alumnos aplicados y escucharon cada una de las cosas que fuimos conversando en el tiempo y la verdad que yo creo que esa ha sido también un poco la clave de la forma correcta que han ido implementando y cómo han podido avanzar rápidamente también. Exactamente, exactamente. Mira, hay un último punto que resulta sumamente relevante al momento de realizar la evaluación, eh, es cómo medimos. Nosotros al comienzo, al comienzo de este proceso utilizamos indicadores más bien técnicos, o sea, el porcentual de eficiencia, las corridas, la cantidad de veces que se había ejecutado, y nos dimos cuenta que al negocio eso en realidad le importa nada. Lo importante es cómo el negocio ve ese resultado. Por lo tanto, usemos indicadores de negocio. Eh, les comento en concreto uno de los procesos que automatizamos, que es la asignación cuando tenemos procesos de licitación, se realiza un proceso de asignación de estas licitaciones, la eficiencia con la que se realizan, cuántas asignaciones se realizaron al día, más que cuántas corridas se hicieron, porque las corridas tienen éxito o fracaso, dependiendo de los escenarios de negocio que se arman. Por lo tanto, el reflejo de los indicadores, el reflejo del resultado final, tiene que ser necesariamente un indicador de negocio. Solo así podemos entregar un valor efectivo, un valor real. Y ese valor real nos ha permitido también, al momento de evaluar nuevas iniciativas, modificar el indicador. El indicador tiene que ser un indicador de negocio. Efectivamente, cuántas asignaciones se hizo, cuál fue el ahorro esperado en ese proceso de asignación, respecto de una serie de indicadores. No sé, tengo 7 opciones, cuál fue la dispersión en esas asignaciones, etcétera. Algo que el negocio entienda, algo que al negocio le haga sentido. Y para todo eso también decir que Teniendo eso, resulta sumamente sencillo no solo promover nuevas iniciativas, sino que hacer crecer las correcto. que ya Hay tenemos. solamente complementar que en el fondo para hacer esta muestra de resultados, como decía Marcelino, en términos cuantificables, primero de si se ejecutó o no se ejecutó, cuántas veces se ejecutó, tenemos una mirada que la podemos dar a través de nuestro control room. Y todo lo de negocio, bueno, puede ser a través de alguna herramienta que tenga la corporación, pero en este caso estamos trabajando vía Bot Insight, que es parte de la plataforma integral. Así es, Entonces, un poco la así es. ventaja que ahí Marcelino está teniendo o ganando utilizando esta herramienta ya embebida es que en la medida que sus trabajadores digitales van avanzando y ejecutando los procesos, van teniendo la información en tiempo real y la van enviando a Bot Insight. Entonces, cualquiera levanta su teléfono y puede ver qué es lo que está ocurriendo en ese momento. No es estos típicos donde consolidamos data, hacemos merge de información, sino que es en tiempo real. Así es. Así es. Bien. Aquí también, Y solamente para complementar, y que también lo dígame. hemos hablado harto con Marcelino, eh, hablando un poco de la pandemia, que en realidad Antofagasta Minerals, como buena compañía minera, también siempre fue súper tradicional. Y ahí Marcelino contaba que la forma de relacionamiento es muy, oye, me siento al lado tuyo, explícame cómo estás, cómo te ayudo, etcétera, etcétera. Y si pudiésemos dejar tal vez como englobando una respuesta respecto de cómo se tuvo que transformar, casi de casualidad, ustedes justamente estaban haciendo algunas pruebas de cómo sería trabajar desde la casa. Entonces,
de cierta forma, el estar automatizando, el estarse preparando sin quererlo, les pudo dar alguna visión de cómo sería esta modalidad. Sí, mira, a ver, tal como mencionabas, nosotros somos, en general, el negocio minero es un negocio bastante tradicional y nos gusta realizar algunas actividades, eh, como dirían, a la antigua escuela, ¿no? Eh, Nosotros tenemos instalaciones amplias, por lo tanto nos interesa que el trabajo se realice en el lugar. Nos interesa tener a los colaboradores cerca, nos interesa el contacto, nos interesa el cara a cara, nos interesa que seamos capaces de comunicarnos de manera efectiva. Eh, y esta nueva situación en que no tengo a las personas del todo disponibles o no disponibles en el tiempo que nos gustaría, eh, nos ha resultado complejo, nos ha resultado todo un desafío. Este desafío que al principio nos acarreó una cuota no menor de frustración, porque entendíamos que este cambio de velocidad nos iba a perjudicar en una serie de indicadores, los compromisos que teníamos con el resto de la organización, en los compromisos que teníamos con los clientes, los procesos veíamos que eran cada vez más lentos y simplemente eran lentos porque los estábamos llevando de la manera que sabíamos hacerlo, de la manera que lo habíamos realizado siempre. Eh, pero luego de algunas reuniones, luego de algunos ajustes, luego de algunas definiciones, y por supuesto que estas definiciones pasaban por empoderar a cada uno de los equipos, a cada una de las personas, de manera tal que esta comunicación no fuese tan necesaria, es decir, y en sencillo, no siempre debes preguntar por cada una de las cosas que hagas. Tienes claro tu marco de trabajo, tienes claro cuál es tu escenario y tu ámbito de acción, acciona. Y poco a poco fuimos recuperando la velocidad y el ritmo. Tanto así que hoy día los indicadores operacionales indican que la merma de producción es solo de un 5%, eh, considerando que varias de las faenas están con dotaciones reducidas. Todas las faenas están con dotaciones reducidas. Eso indica que el trabajo remoto, lejos de lo que se creía, lo que había como creencia popular al interior de la organización, sí puede ser efectivo, sí puede ser eficiente, sí se pueden hacer las cosas remotas, tanto así que desarrollamos una serie de programas justamente tendiente a automatizar cosas o a remotizar, perdón, cosas que tradicionalmente no lo eran. Hoy día tenemos operación remota, de hecho hemos armado ya 4 instalaciones, hubo 2 en Santiago y 2 en regiones, en las cuales estamos llevando el monitoreo de las operaciones en la casa de las personas. Hay un par de operadores que nos cedieron muy amablemente parte de su casa y armamos un gran centro de monitoreo que es lo mismo que teníamos en faena. Por lo tanto, la persona para realizar sus actividades hoy día ya no tiene que desplazarse a la faena, lo realiza de manera remota, garantizamos comunicaciones, garantizamos la tecnología necesaria para que eso pudiese llevarse a cabo y hoy día los resultados han sido bastante promisorios, bastante satisfactorios. Desde el living de mi casa controlo 1/3 de la faena. Esperamos conseguir mayores eficiencias y un mayor automatismo. Sí, estamos de acuerdo. Es un primer paso grande, un primer paso que tuvimos que dar forzado, un primer paso que tuvimos que dar contrarreloj, en que con toda la presión y el temor que sentíamos y que esto pudiese no salir como lo esperábamos. Sin embargo, gracias al equipo de trabajo, gracias a la gente que nos acompañó, a los colaboradores que nos hicieron partícipes, hoy día tenemos resultados extremadamente favorables. Bien. Tengo algunas preguntas aquí. ¿Le parece que las vayamos mirando? Hay gente que nos está Sí, escribiendo, las tengo aquí. parece. Así que se las voy Sí, haciendo. revisemos, La primera pregunta, y que fue casi al por favor. principio de la sesión, de Mauricio, donde nos pregunta, Uh-huh. ¿solo evaluaron como herramienta Automation Anywhere?
Si es así, ¿por qué descartar otras herramientas? No, Yo lo viví, pero prefiero que lo no, cuente usted. nosotros, sí, a ver, nosotros hicimos un proceso largo, pasamos por un proceso largo en que evaluamos 6 herramientas distintas. Las que entendíamos que eran las 6 topes de línea. De esas 6 herramientas probamos 2 en concreto. De hecho, realizamos implementaciones. Como área de tecnología, nosotros utilizamos una de ellas. Desarrollamos bots, hicimos una serie de pruebas de concepto y luego pusimos en operación. Y que no es la que elegimos finalmente, no era Automation. Eh, Justamente como les mencioné, nosotros en conjunto con una de las áreas de la compañía, elegimos 2 herramientas distintas y las 2 herramientas se pusieron en operación. Fue un desastre básicamente porque no resulta razonable tener 2 herramientas y dar soporte a 2 herramientas distintas. Así que dijimos, no, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que definir una sola herramienta y en esa definición, en esa reevaluación, en que participaron además otros entes dentro de la compañía, aportaron vistas que nosotros no teníamos, no habíamos considerado y por otro lado se evaluaron una serie de alternativas o de algunas visiones distintas respecto de cómo debe funcionar y cuáles son las facilidades que debe tener una herramienta. Por ejemplo, nos dimos cuenta que una herramienta podía ser muy sencilla de construir, pero a la hora de armar escenarios complejos de negocio resultaba más difícil. Y optamos por una herramienta que nos permitiese tener un proceso constructivo muy rápido, pero en que la complejidad no fuese una limitación. Y que además nos permitiese poder tener una vista o una evaluación o herramientas complementarias que nos permitiesen hacer crecer la solución, como era lo que nos ofreció Automation, con IQBot y con una serie de otras características avanzadas que entendíamos que resultaban valiosas. Eso finalmente nos llevó a cerrar el negocio y que nuestra decisión fuese por Automation N. Perfecto, por aquí tengo otra y de hecho yo por eso digo, yo lo viví porque fue un proceso complejo. Lo voy a decir solo como infidencia, cuando empezamos a trabajar esta oportunidad de poder colaborar en conjunto con Antofagasta Minerals, nos encontramos la verdad con una corporación súper estudiosa. En realidad, el trabajo con ellos no fue ir a contarles qué es RPA, qué es automatización, sino que ellos, como ahí bien lo cuenta Marcelino, ya habían experimentado, venían probando distintas tecnologías, entonces fue un trabajo técnico, de hecho, muy, muy profundo e importante. Así es que gracias por haber aceptado el desafío y trabajar en conjunto. Aquí hay otra. Soraya nos pregunta, ¿le gustaría conocer cómo fue el aporte de auditoría interna en este proceso de automatización? A ver, el aporte de auditoría fue básicamente cómo esta realidad de automatización iba a afectar algunos procesos de compliance. Nosotros tenemos una serie de elementos de cumplimiento al interior de la organización que son bastante rígidos. Y justamente este proceso nos desafió a poder resolver una serie de incógnitas, de una serie de situaciones. Por ejemplo, una de las directrices dice que en los sistemas todas las cuentas deben ser nombradas, salvo todas las cuentas de negocio deben ser nombradas, deben tener un propietario, una persona claramente identificada. Resulta que los bots no es una persona identificada. ¿Cómo resolvemos ese problema? Justamente con los colegas de auditoría tuvimos que generar una serie de modificaciones y adecuaciones a justamente nuestra propia normativa para poder hacer frente a estas realidades. O sea, tengo un proceso que simula una persona, pero no es una persona. Realiza operaciones de negocio,
operaciones muy concretas. Sin embargo, no están asociados a nadie. Hoy día, por ejemplo, tenemos que realizar, justamente redefinimos justamente el proceso de suplencia. El bot A suple las actividades de la persona A, B o C, y están claramente identificados, de manera tal que al interior, como parte del diseño, tuvimos que hacer notar que cuando accesa, por ejemplo, un sistema externo, lo hace a nombre de una persona identificada. Debe quedar registro de eso. Debe quedar claramente identificada la operación, la naturaleza de la operación, a quién estaba suplantando, todo muy, muy bien definido, y eso necesariamente debía ser una actividad que debía cumplir el bot. Es decir, dentro de lo que es el registro de actividades del bot, debía quedar definido esa estrategia de reemplazo. De manera tal que el día de mañana en una auditoría se indique claramente qué se hizo, cómo se hizo y quién lo Ahora hizo. contar también que una de, entre comillas, las gracias que nosotros siempre contamos que, o de las cosas adheridas que trae la automatización, es que el bot deja, como nosotros le decimos, la huella digital. En el fondo es completamente trazable, desde dónde, a qué hora accesó, qué es lo que hizo, etcétera, etcétera. Así es que también le entrega de cierta forma alguna tranquilidad al equipo de auditoría interna por ese lado. Perfecto, aquí tengo otra pregunta de Mauricio y nos pregunta, ¿usaron alguna metodología para llevar a cabo la transformación digital, Cartagan, Scrum, otro? Sí, a ver, nosotros hemos seguido diversas metodologías y nos dimos cuenta que no existe la metodología. Originalmente seguimos con una metodología tipo cascada, es decir, con Cartagan, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos dimos cuenta que en particular para la construcción de bots no resulta del todo eficiente. Así que rápidamente cambiamos a una metodología Scrum, que resulta bastante más adecuada, dado que vamos armando de a poco, generamos una serie de sprints, probamos una hipótesis, la desarrollamos, se implementa, se aprueba y empezamos a iterar sobre ese proceso constructivo. Hoy día, Scrum es nuestra herramienta base. Es que no alcanzamos a responderlas todas. En este live igual se las vamos a responder por correo, así es que no se preocupen. Aquí Wilson nos hace una pregunta, dice, Excelente. ¿cuáles son los indicadores de negocio que usaron para medir los beneficios de la robotización? Y además tiene otra pregunta adicional que está relacionada y dice, ¿midieron también el ahorro en horas hombre? Es decir, cuántas horas las personas las hace un bot y esas horas ya dejan de hacer las personas. En qué se ocupan hoy día esas personas? O sea, el tiempo que dejaron de ocupar porque esas tareas las hacen los robots, ¿qué otras cosas están haciendo las personas? A ver, tal como les mencioné, los indicadores de negocio hoy día depende de cada una de las áreas. No sé, por ejemplo, el área de abastecimiento, el proceso de asignación de contratos, les interesa saber cuántos contratos se realizaron en un periodo, cuál fue la asignación exitosa de estos mismos contratos, montos de los contratos, ahorros generados por negociaciones posteriores, porque la asignación de contratos se hace en dos etapas, en una etapa preliminar, en que hay un proceso de renegociación con el proveedor y luego se asignan de manera definitiva. Entonces, cada una de esas etapas mostrar qué ahorros se generaron, con indicadores que la misma área, el mismo negocio va definiendo. Pues la gente de comercialización, por ejemplo, uno de los indicadores que les parece relevante es la tasa de despacho que están teniendo, es decir, cuántos barcos son los que se están moviendo, la cantidad de toneladas por tipo de producto, la cantidad de orígenes y destinos que estamos teniendo. Nosotros despachamos de 3 puertos distintos y despachamos a más de 40 destinos alrededor del mundo. Hoy día entenderán que dada esta realidad, que sabemos cuándo sale el barco, no sabemos cuándo llega,
Hay barcos que a mitad de camino han tenido que cambiar su puerto de destino porque el puerto está cerrado, porque una serie de indicadores. Hoy día hemos exigido el sistema de manera tal de poder determinar, por ejemplo, la tasa de cumplimiento de los destinos. La cantidad de barcos que van en cierto lugar o a cierto origen para poder sensibilizar la naturaleza de los clientes. Hay una serie de indicadores que cada una de las áreas le hacen sentido y esos indicadores son los que nosotros estamos reflejando con nuestros robots. Más allá de si el robot corrió 1, 10 o 30 veces o las veces que falló y por qué falló, solamente es una serie de indicadores que el negocio entienda. Y cada área definió qué es lo que le interesaba. Eso, escuchan al negocio en ese sentido. Absolutamente, absolutamente. Y en relación a tu otra pregunta, sí, efectivamente se genera una mayor disponibilidad de horas de la gente que realizaba las actividades versus las actividades que realiza el bot. Ahora, afortunadamente, o no sé si afortunado o desafortunadamente, nuestra gente estaba bastante atareada. Siempre estábamos muy al límite, muy al forzado con las horas de la gente. Hubo un periodo en que se generó una suerte de holgura, pero rápidamente nos dimos cuenta que esas horas son y se van asignando con actividades adicionales que la misma área no podía realizar de manera adecuada o no estaba realizando, algunas actividades que definitivamente no se estaban realizando. Y hoy día justamente todas las áreas están pasando por un proceso de realineamiento y redistribución de la carga de la gente. Hoy día estamos aprovechando de mejor manera el tiempo de las personas. A nosotros nos interesa que la gente tenga un tiempo de calidad en la compañía. No solo que el tipo salga absolutamente agotado, sino que realice la carga de trabajo que corresponde a su rol. Nosotros siempre tenemos una serie de iniciativas y proyectos, siempre estamos siendo sumamente creativos, así que tiempo ocioso no hay. Lo que hicimos fue sacarle actividades repetitivas, actividades que eran demandantes de tiempo, pero entendemos que hay otras cualidades que tienen las personas y las podemos utilizar de manera mucho más efectiva. Súper, muchas gracias, Marcelino. Aquí hay otra pregunta, nos hace Paola, dice, ¿algún proceso de minería 100% que se haya visto altamente impactado por la automatización? Hoy día, un proceso 100% minero no, y eso es básicamente porque en las áreas operacionales todavía no hemos aterrizado el proceso de automatización. Hoy día estamos en una actividad de evangelización, es decir, mostrándole a la organización, a las áreas operacionales, es decir, llámese planta, mina, puerto, cuáles son los beneficios de la automatización, en qué consiste, y estamos realizando un trabajo en conjunto para poder justamente levantar las iniciativas. Nosotros esperamos el tercer trimestre de este año ya tener un portafolio de procesos en minería en cada una de las áreas operacionales, mucho más concreto, y deberíamos estarlos desarrollando de manera tal que el último Q ya deberíamos tener procesos 100% mineros. Hoy día nuestro foco era los procesos que teníamos mucho más estabilizados, back office, los procesos de abastecimiento, de finanzas, los procesos de comercialización, los procesos de recursos humanos. Como decíamos, partir simple. Esos procesos son... Exactamente, partimos simple. De hecho, nuestro primer robot hacía una cosa súper fácil, súper básica, que era, se conectaba a un par de páginas web y determinaba si había alguna modificación en ella. Nuestro siguiente robot, pues, estoy hablando de los robots que realizamos en el área de TI. Nuestro siguiente robot supervisaba páginas de ciertos portales operacionales que tenemos al interior de la compañía y testeaban su operación. Y lo que hicimos
fue, el segundo robot usaba parte de lo que el primero ya habíamos construido. Y lo que hemos ido haciendo es que complejizando el robot en función a las construcciones anteriores. Es decir, hemos aprovechado el trabajo ya realizado. Hoy día, con todos los escenarios que hemos construido, entendemos que las áreas de negocio, perdón, las áreas operacionales, deberíamos darle cobertura de manera muy sencilla, aprovechando toda esta construcción previa. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Armando. Dice, después del estudio que hicieron de su realidad, ¿cuáles fueron los 3 procesos más adecuados para arrancar la automatización de bot en el mundo minero? ¿Cuáles fueron esos 3? A ver, ustedes saben que en minería el tema de los insumos es algo relevante, por lo tanto el área de abastecimiento corporativa era nuestro primer candidato. En este mundo cualquier ahorro y por los volúmenes que manejamos, el impacto entendíamos que podía estar ahí. Y efectivamente así ha sido. Abastecimiento fue nuestro primer candidato. Ahí definimos un par de procesos que entendíamos que estaban mucho más maduros y era mucho más sencillo de implementar. Y por ahí fue donde partimos. El tercer proceso que automatizamos fue un proceso justamente, un proceso del área de tecnología, que también nosotros lo teníamos sumamente estabilizado, era un proceso muy redondito, muy sencillito y funcionaba de muy buena manera. Ahora, el valor evidentemente no está en los 3 primeros. El valor está a partir del sexto, séptimo proceso, porque ahí ya son procesos un poquito más estructurados, mucho más complejos, y ahí es donde se empieza a notar un valor bastante más concreto. Los primeros bots, básicamente lo que se ahorra es Correcto. tiempo. Los siguientes bots, donde empezamos a reducir la tasa de error. Y ahí en adelante le vamos poniendo una serie de características que van haciendo que el bot se vuelva mucho más inteligente y mucho más valioso. Mucho más valioso desde el punto de vista de la compañía, del negocio. Correcto, estoy de acuerdo. Así es. Aquí tenemos otra pregunta de Diego. Dice, ¿cuál es la cantidad de bots proyectadas a generar dentro de Antofagasta Minerals? ¿Cuántos procesos tienen actualmente automatizados? Hoy día tenemos en operación 17 bots que atienden a 6 procesos distintos, 5 procesos distintos. Y estamos construyendo a razón de 3 bots mensuales. El límite solo lo dice el negocio. Si es necesario que construyamos 100, bien, si es 1000, el problema feliz de todos. Significa que el proyecto fue un éxito, que hay cultura de robotización, de automatización, significa que la organización ya definió y tomó esto como un método de trabajo, por lo tanto, ok, sigamos, tenemos Correcto. futuro. Sobre todo ahora después de esta evangelización por las faenas, ahí sí que va a haber un número grande de posibles automatizaciones. Exacto, nuestra expectativa es relevante. Acá tenemos otra interesante, de verdad, pregunta de Cristian, donde nos pregunta, y esta es una pregunta para usted, porque la hemos hablado. Según la experiencia de AMSA, ¿es recomendable o necesario iniciar el proyecto RPA con un COE definido? Sí, definitivamente sí. Partir con un proceso de automatización sin que estén claras las reglas del juego podría ser un candidato al fracaso. La idea del COE es justamente definir el marco de operación, cómo vamos a trabajar, quién va a ser cada una de las partes, la responsabilidad de los roles, porque una vez que, recuerden, el proceso de puesta en servicio de un bot es bastante rápida. Ok, lo tengo en servicio, cuando falla, ¿quién le da soporte? ¿Quién responde? ¿Es el área de negocio? ¿Es el área de tecnología? ¿Son los dos? ¿En qué momento entra uno y en qué momento entra otro? Todo eso debe quedar definido en el COE. Teniendo un COE armado, todas esas respuestas salen Fluye. naturales.
fluye, Sí, es absolutamente. cierto. De hecho, yo diría que de los primeros desafíos que estuvimos hablando. Cuando ya pasamos la parte técnica, empezamos directamente a trabajar en un COE. Así es, Aquí hay así es. otra pregunta de Pablo, donde nos pregunta cuántas automatizaciones desarrollan en simultáneo. 4. En general tenemos 4 que son cada una de las mesas que tenemos. Y cada mesa desarrolla del orden de 3 a 4 iniciativas que tienen distintos tiempos, distintas complejidades. Eh, a ver, piensen que en cada una de las mesas de trabajo están involucradas las áreas y las áreas necesitan a veces un apoyo un poquito mayor justamente para poder definir y aclarar o escribir, dicho sea en sencillo, cómo es su proceso, cómo lo están estructurando, cómo ven ellos el escenario que quieren automatizar. Y en ese proceso nos demoramos, no sé, 3 a 4 semanas, y luego el proceso constructivo desarrollado de los documentos necesarios resulta bastante más rápido. Un bot nos estamos demorando entre 2 a 3 semanas. Me refiero a 2 a 3 semanas en ciclo completo, desde que construimos, hacemos todas las pruebas necesarias, las corridas para poder determinar los distintos escenarios y luego la puesta en producción. La puesta en producción es muy sencillo, o sea, usualmente nos demoramos de un día para otro, programamos las actividades de manera tal que en cierto momento del día hacemos toda la puesta en producción, hacemos las programaciones necesarias y luego vamos evaluando los resultados con algún grado de seguimiento. Por lo tanto, nuestra tasa es bastante interesante. Hemos tenido algunos contratiempos, yo estoy hablando siempre de tiempos promedio, porque algunos demoran un poquito más, porque, no sé, desde que se nos enferma un consultor, se nos enferma un colaborador en el interior de la compañía, eso va generando ciertos retrasos que vamos manejando dependiendo de la situación. Listo, vamos a hacer la última pregunta en vivo, Marcelino. Las otras que nos vayan a quedar sin responder, se las vamos a responder todas por correo, no se preocupen por eso. Hay una que hace Edwin y dice, muchas dificultades con los productos de RPA suele ser la grabación de los flujos, a veces hay que tener conocimiento muy alto de programación. ¿Cómo resuelve este tema Automation Anywhere? A ver, ¿cómo lo resuelve Automation? Existen diversos caminos. Te voy a contar cómo lo resolvemos nosotros. Partimos primero por la simplificación del proceso, es decir, la simplificación me refiero en ponerlo en blanco y negro, en ponerlo en términos muy concretos. Ante determinadas entradas, estos son los resultados esperados. Los flujos, en general, lo que estamos haciendo es tratarlos en corto, es decir, resolvemos flujos muy pequeños, muy breves. Y lo que vamos haciendo es construir robots que van haciendo uso de los flujos anteriores. Por lo tanto, el proceso constructivo para nosotros ha sido más bien como armar un Lego. Vamos utilizando las piezas funcionales y esas piezas funcionales vamos obteniendo los resultados requeridos. Hoy día tenemos una serie de procesos que hay un par en particular que tengo en mente, en que utilizamos una serie de indicadores o simulamos una serie de decisiones que tiene que tomar una persona al momento de realizar una actividad. Llegan ciertas características y dependiendo de ciertos escenarios, ciertos criterios, se van clasificando y esa clasificación son la que va armando el flujo. En términos de herramienta, la herramienta provee una serie de características que te permiten grabar de manera muy sencilla los flujos. Cuando son muy complejos, lo que hemos hecho es, los hemos reestructurado en flujos más pequeños y esos flujos pequeños son los que vamos pegando para obtener el resultado. Que entendemos que es la manera más eficiente y como nos ha resultado mucho más sencillo ir construyendo. Perfecto, justo en el tiempo. No lo puedo creer. Así es que muchas gracias, Oh, Marcelino, de verdad. Mire, 13:00
Les damos muchas gracias a todos los asistentes. Como les dije, sabemos que quedaron algunas preguntas sin responder. La verdad que fueron bastantes, pero de verdad que las vamos a responder todas vía correo electrónico. Como todos se registraron, ahí tenemos sus cuentas de correo. Muchas gracias de nuevo, Marcelina. Esperamos verlo por ahí en alguna próxima oportunidad con nuevos desafíos, probablemente ya cuando avancemos hacia faena. Así es que nada, gracias a todos y esperamos verlo en una próxima oportunidad. Que tengan buena tarde. Buena tarde, Chao, muchísimas chao. gracias. Hasta luego.